Buenas, estimados compañeros y distinguida maestra, somos el grupo número 4. Este grupo está integrado por Angélica Adame, Ariel Rondón, Hortensia Polanco y quien le habla, Ro Vázquez. Le estaremos presentando a continuación los siguientes temas: anexión, restauración, causa y consecuencia, surgimiento de los grupos políticos rojo, verdes, azules, la economía dominicana y el Partido Azul, características de los gobiernos de Ulises Heró, la deuda y los comienzos de la influencia americana, gobierno de Ramón Cáceres 1906-1911, el derrumbe de la soberanía, primera ocupación militar norteamericana, gobierno de Horacio Vázquez. Le estaré hablando a continuación de la anexión, restauración, causa y consecuencia. La anexión a España de la República Dominicana, proclamada el 18 de marzo de 1861, con la consumación de este hecho, la República Dominicana perdió su soberanía, convirtiéndose nuevamente en una colonia de España. Su ideólogo y sustentador fue el general Pedro Santana, siempre con el propósito de recibir beneficios personales o grupales a cambio del perjuicio nacional. Pedro Santana vio con buenos ojos que España sería el mejor proveedor de nuestra deficiencia y que además sus costumbres serían bien aceptadas por los dominicanos. Se designó a Felipe Afau en la misión diplomática que conversaría con la reina Isabel II sobre el protectorado de tipo económico político que necesitaba la nación. Entre unas causas podemos encontrar el no establecimiento de la esclavitud, considerar a la República Dominicana como una provincia española, utilizar el mayor número de dominicanos en servicio a la patria, reconocimiento a todos los actos de la República desde el 1844 al 1861, amortizar la moneda dominicana. Entre algunas de las consecuencias de la anexión fueron que la República Dominicana perdió su soberanía, convirtiéndose nuevamente en una colonia española. Otra de las consecuencias que podemos mencionar fue la Guerra de la Restauración. El movimiento restaurador fue un movimiento popular nacionalista. Mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia. En el 3 de marzo de 1865, la base social de este movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos. Entre la causa de este movimiento restaurador podemos encontrar temor a la implantación de un monopolio de parte de los cosecheros, comerciantes ibaeños. La rebelión contra la anexión, la que se convirtió en el principal baluarte durante los años de 1863-1865, la vuelta de la República Dominicana a la dominación española. Esto implicaría que el país volvería a regirse y a ser administrado por leyes españolas. El ejército dominicano se convertiría en un ejército español. Este acontecimiento liquidó la independencia nacional y fue una negación de ideal trinitario, lo que el pueblo dominicano no aceptó porque era lesivo a la soberanía nacional. Consecuencia de la restauración: se puso fin al predominio de los ateos en la vida política dominicana, se consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos el mucho sacrificio que eran capaces de hacer para preservar su independencia. La victoria de los restauradores fue un estímulo para que Cuba y Puerto Rico, entonces colonia española, se lanzaran a la lucha armada independentista contra el colonialismo español. Los haitianos renunciaron desde ese entonces a la idea de apoderarse de nuestra República Dominicana mediante una invasión armada. Surgimiento de los grupos políticos rojos, verdes y azules.
Los partidos dominicanos inician el periodo histórico que se conoce como la Segunda República en el 1865 y termina en 1916 con la intervención norteamericana. Los tres primeros partidos de la República Dominicana fueron el Partido Rojo, liderado por Juan Ventura Báez, el Partido Azul, liderado por el padre de la Segunda República, Gregorio Luperón, el Partido Verde, dirigido por Ignacio María González. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Dames, mi matrícula es 120-9810. Soy integrante del grupo número 4 de Historia Social Dominicana. Yo estaré hablando sobre la economía dominicana, el Partido Azul y las características del gobierno de Lili. La economía dominicana. La economía de la República Dominicana a finales del siglo XIX estuvo en un momento de mucho crecimiento a partir del desarrollo de la industria azucarera. Se consolidó una parte de la clase dominante que exigía un reordenamiento político. Es por esta razón que el desarrollo y expansión de la industria azucarera se dio simultáneamente con la consolidación de la dictadura. El Partido Azul. El Partido Azul, también conocido como Los Bolos, fue un partido político dominicano desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Sus principales líderes eran Gregorio Luperón y Juan Isidro Jiménez, los cuales se oponían al Partido Rojo, que era dirigido por Horacio Vázquez. El nombre de este partido proviene de la popularidad de las peleas de gallos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Este partido fue disuelto en 1930 con el golpe de estado de Rafael Trujillo. Características del gobierno de Ulises Heró. Ulises Heró, también conocido como Lilis, fue un militar aguerrido y valiente, un político ambicioso y autoritario. Fue el presidente de la República Dominicana en 2 ocasiones. Su primer mandato fue desde 1882 hasta 1884. Su segundo mandato fue desde 1887 hasta 1899. Las características más importantes de este gobierno son: redujo el Partido Azul a la impotencia, centró la administración en su persona, controlando y supervisando todo. Eliminó a sus opositores, gobernó tomando en cuenta solo a sus seguidores, obtuvo recursos financieros para comprar voluntad y reforzar las Fuerzas Armadas, para así impedir cualquier sublevación. Estableció un eficiente sistema de espionaje a nivel nacional, convirtiéndose así en un pacifista muy temido. Se fomentó la política de migración extranjera a territorios dominicanos. Mi nombre es Hortensia Polanco, estaré hablándoles sobre el gobierno de Ramón Cáceres 1906-1911 y el derrumbe de la soberanía. El gobierno de Ramón Cáceres 1906-1911. Al renunciar del poder, Morales Languasco llega a Ramón Cáceres, quien había participado de la muerte de Heró y ya tenía el conocimiento de la administración gubernamental desde su inicio. En el poder desarrolló un gobierno basado en las siguientes características: combatió la guerrilla del noroeste, propone un sistema y votación indirecta, restauró la guardia, autorizó legalizar las tierras. Estas medidas favorecen el desarrollo económico del país, pero también favorece el capitalismo de Estados Unidos. Las reformas que establecen de la Constitución son las siguientes: se anuló el cargo del vicepresidente, se amplió el desarrollo presidencial, se suprimió el Consejo de Secretarios de Estado en 1911. Fue asesinado por sus contrarios y ahí terminó su dictadura. El derrumbe de la soberanía. La muerte de Cáceres puso en movimiento las energías guerreras de los dominicanos,
permitió el surgimiento del partido jimenista con la preponderancia política y militar del caudillo guerrillero Desiderio Arias. De inmediato, tanto como Juan Isidro Jiménez como Horacio Vázquez permanecieron en el extranjero, pues ni uno ni el otro querían ligarse a un movimiento revolucionario que diera a entender acerca de una supuesta participación contra la vida del presidente Cáceres. Las cárceles se llenaron de presos políticos y los fusilamientos por parte del gobierno se ejecutaban a montones. El pago de los empleados públicos tuvo que ser suspendido a mediados del año y era evidente que el gobierno de Victoria necesitaba más fondos para combatir la revolución. Muy buenas, mi nombre es Ariel Rondón y yo le estaré hablando sobre el gobierno de Horacio Vázquez y sobre la ocupación militar de Estados Unidos. Bueno, el gran error que tuvo el gobierno de Horacio Vázquez fue dejarse llevar por un grupo de seguidores para que modificara la Constitución, con la finalidad de prolongar 2 años más. Este error desempeñó controversias con los opositores y hasta con sus propios seguidores porque no estaban de acuerdo con esta medida. Las prescripciones comunistas de Vázquez lo consolidaron como un fuerte movimiento opositor, y en este movimiento, para justificar una gran depresión mundial que había en el 1929. En septiembre de 1929, Horacio Vázquez fue nominado por la primera elección. Esto lo desató la ira de sus propios opositores, que llegaron a planear incluso hasta su asesinato. Su propio asesinato. A finales del año, el presidente había salido de Estados Unidos por un motivo de viaje de salud. Y este hecho le facilitó a los opositores para planear la corrupción en su contra. El presidente Horacio Vázquez debía concluir su mandato en 1928, pero al igual que Santa Anna, Báez y Lilis, promovió una serie de interrupciones que manipularon la Constitución para mantenerse en el poder durante un periodo de 2 años más. Esta estrategia fue la primera magnitud en provocar el vicepresidente Francisco Vázquez. En una parte de sus seguidores, como vicepresidente Horacio Vázquez tenía 68 años de edad, y sus 68 años de edad, sus patrimonios más fieles los estimularon presente a unas elecciones que lo prolongarían de 1930 a 1934. Alfonseca parecía un natural seductor de Horacio Vázquez. Eso significa que lo que Alfonseca decía, Horacio Vázquez hacía. Pero los más fieles comunistas encargados del privilegio lo verían como un obstáculo para enfrentar las prácticas corruptas que tenía ese gobierno. Trujillo contaba con un ejército captado para los opositores de Alfonseca, puesto que presionaban el horario de reemplazarlo como jefe militar bajo grandes elecciones de corrupción reveladas por las autoridades. Ahora le estaré hablando sobre la primera ocupación estadounidense en la República Dominicana. Bueno, esta se produjo en 1916 a 1924 y fue una de las numerosas intervenciones en América Latina, realizando por las fuerzas militares estadounidenses el 13 de mayo de 1916.
por William Barr Cooperton, que obligó a los secretarios de la guerra de la República Dominicana, Desiderio Arias, que fue el que había ocupado cargos durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, al abandonar Santo Domingo bajo las amenazas realizadas por los bombarderos de la ciudad naval. El primer enfrentamiento importante se produjo el 27 de junio de 1916 en las trincheras. La trinchera, una posición defensiva utilizada durante mucho tiempo por los ejércitos revolucionarios. Los dominicanos imaginaban intunable que lo llamaron Verdún. Infante Marina utilizaron artillería de la campaña para bombardear las trincheras. Ametralladoras colocadas detrás de la tropa para sofocar el fuego de rifles de los reverdes y luego rápidos ataques de la Bonella Alta. Para un enfrentamiento mayor ocurrió el 3 de julio. Un enfrentamiento mayor ocurrió el 3 de julio. El 3 de julio, en la que Barranquilla, con 80 dominicanos de Santiago, que bloquearon el paso y mantuvieron el fuego en un solo tiro contra las armas automáticas de los marines de Estados Unidos, que estaba por el gobierno militar perteneciente a Henry Scamper. Muchas gracias y eso es todo de mi parte.